RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al señor Javier Bereche Álvarez, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Y como siempre le agradecemos la gentileza de atender el contacto a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Don Javier Bereche, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Un gusto saludarle, señor Hernández, y un saludo por su intermedio a toda su audiencia. Gracias por la invitación. Ayer el gobierno ya oficializó la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Me gustaría conocer una primera opinión suya, ¿no? Si es o no conveniente o era conveniente la creación de esta autoridad, que además va a estar y va a tener como horizonte cerrar brecha de infraestructura en todo el país y sobre todo en circunstancias que hoy está viviendo una emergencia como es el fenómeno del Niño. Sí, yo creo que al respecto tenemos como que dos cosas que hay que separar, señor Hernández, sobre todo que concierne a nuestra región, a la región norte peruana que se ve afectada frecuentemente por el fenómeno del Niño o alguna otra que se pueda ver afectado por algún fenómeno natural. Es decir, tenemos ahora un escenario en el cual teníamos el FORSUR para el terremoto del sur, luego se creó Reconstrucción con Cambios para lo que es el fenómeno del Niño en el norte peruano, y ahora tenemos esto, ¿no? Que es la Autoridad Nacional de Infraestructura, y que nos deja todavía en la duda de qué se va a encargar en el futuro. Lo cierto es que tenemos dos experiencias ahí, que es FORSUR y que es la ARCC, de donde hemos podido seguramente pues tomar un poco más de detalles de los aciertos y errores que hemos cometido en ambas autoridades para poder construir un aparato con mucho más sostenibilidad en el tiempo. Es decir, en este momento no sabemos si es que vamos a terminar los proyectos integrales del fenómeno del Niño o con ARCC o con la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, estamos ahí en alguna incertidumbre porque las reglas y la reglamentación no las tenemos muy claras. Y si usted me pregunta si es conveniente en este momento lanzar una ANI, me parece que primero hemos debido pasar este fenómeno del Niño de la mejor manera que podamos, dejar encaminados los proyectos integrales en ese desastre nacional para cerrar el ciclo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y luego hablar no solamente de una Autoridad Nacional de Infraestructura, sino yo iría un poquito más allá, ¿no? Los diferentes sectores peruanos y los gobiernos regionales nos están demostrando que no son constructores, que no son gerentes de infraestructura. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y etcétera, deberían solamente dictar las políticas de su sector, pero la parte de infraestructura dejarla asentada en un ministerio que verdaderamente puede encargarse de construir espacios públicos y que sean sostenibles en el tiempo y no tengamos lo que tengamos hoy, ¿no? Hospitales a medio hacer, carreteras a medio hacer, infraestructura que no se termina o presupuestos que no se ejecutan. Entonces, la conveniencia a mí me parece que no. Hemos debido cerrar el ciclo de reconstrucción con cambios, esperar lo que pueda venirse con el fenómeno del Niño para después de ello, sí pensar en una solución como un ministerio de infraestructura o un ministerio de obras públicas que pueda no solamente encargarse de los fenómenos naturales, sino de la brecha de infraestructura que el país tiene, que es muy amplia, ¿no? Ahora, uno de los temas que se ha esgrimido mucho es que los gobiernos regionales tienen incapacidad para ejecutar las obras, los casos de cuellos de botella o no se logra destrabar, ¿no?, distintos proyectos, ¿no? Tenemos un marco legal que impide tener una transparencia respecto a la ley de contrataciones, ¿no? Y el otro tema es la corrupción, ¿no? Yo quiero centrarme un poco a lo que usted mencionó hace unos instantes, al caso de Piura, ¿no? ¿Qué es lo que pueda poder ocurrir o qué puede ocurrir, ¿no?, en momentos que tenemos ya una nueva autoridad, pero con obras inconclusas con la autoridad que dejó ya de ser? Y justamente, señor Hernández, yo podría centrar mi respuesta en cuatro variables. Hay cuatro cosas que hacen que la brecha de infraestructura todos los años sea cada vez más grande. Usted ha mencionado dos. Una es la incapacidad, es decir, el talento humano en el sector público en sus tres niveles, que no lo tenemos. Segundo es
la corrupción que usted muy bien ha mencionado y que está también en los tres niveles, y aumentaría un par más. Una es la desidia que existe hoy para poder ejecutar obra pública, es decir, la desidia voluntaria y también el manoseo político que se tiene en el Perú para poder ejecutar obra pública. Y por último, tenemos un tema de autonomías, es decir, no queda muy claro si esta Autoridad Nacional de Infraestructura va a someterse a la decisión de un ministro o de otro para poder hacer o no hacer, ¿no? La autonomía que deben tener el aparato que construya en el Perú tiene que estar garantizada, porque si no, un cambio de gobierno o un cambio de persona va a generar que se paralicen nuevamente obras, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, se enmarcaría en los cuatro el gran problema peruano para poder avanzar en infraestructura, y lo que se pretende hacer con la Autoridad Nacional de Infraestructura debe solucionar esas cuatro variables para poder hablar de una solución que sea sostenible en el tiempo. Actualmente no existe capacidad de ejecución por cualquiera de las cuatro variables, ¿no? Hay que sanearlos con una solución que a mí me parece que todavía está a medio camino, ¿no? Debió ir un poquito más allá o esperarse tal vez complementar con todos los aprendizajes que tenemos a lo largo del tiempo y poder lanzar en el Perú un nuevo, tal vez, Ministerio de Obra Pública que pueda incluir estas cuatro variables. Usted acaba de citar un tema interesante, el tema de la autonomía, ¿no? Y basta saber cuán autónoma va a ser esta autoridad, ¿no? Que no va a depender de los designios o las decisiones que pueda tomar determinado sector o portafolio o la propia presidencia de la República, ¿no? Y esto pasa Correcto. por la transparencia, ¿no? Es correcto, señor Hernández, por ejemplo, y nuevamente me devuelvo hacia la necesidad de aprender de las experiencias, aciertos y errores de Forsuri y de reconstrucción con cambios. Le pongo un ejemplo, el Piura, ¿no? ¿Quién se encarga de los proyectos integrales? ¿Quién se encarga de la solución de un aniego, de la construcción de un puente? ¿No? Y hemos pasado años, nos hemos pasado 6 años, y no hemos podido avanzar en la construcción de proyectos integrales. ¿Por qué? Porque no existe un marco normativo que pueda darle esa autonomía, en este caso la reconstrucción con cambios, y tampoco decidir quién la tiene, si la tiene el gobierno regional, si la tiene el Ministerio de Vivienda, si la tiene el Minagre, si la tiene el ANA, o finalmente es la reconstrucción con cambio a quien se le encarga hacer un proyecto determinado. Entonces, esa nebulosa legal normativa que existe en el país, de seguro la va a tener también la ANI. Entonces estaríamos construyendo algo que ha tenido sus errores en Forsur, ha tenido sus errores en la reconstrucción con cambios, y no veo yo que se haya presentado un planteamiento que solucione esa parte de autonomía, por lo menos, que no está claro por lo menos en lo que hasta ahora se nos ha informado. Entonces, si vamos a hacer eso y queremos hacer un paso importante, histórico para el país, debería cubrir el tema de autonomía, dejarlo absolutamente fuera de la decisión o manoseo político, cualquier solución que signifique infraestructura. Deberíamos poner los mejores talentos y además no duplicar, señor Hernández, entre diferentes ministerios. Es decir, todo el aparato de proyectos de cada sector, de cada ministerio, deberían pasar los mejores talentos a este nuevo, digamos, entre comillas, ministerio. Y por supuesto, el tema de ejecución, ¿no? El tema de capacidades es fundamental. Y la corrupción, eliminarla. Y por lo tanto, para poder eliminar la corrupción, este aparato de infraestructura que va a albergar la mayor cantidad de presupuestos debería tener controles en esos talentos, en esos funcionarios, que garanticen su permanencia contra resultados y no contra, nuevamente, manoseo político que pueda hacer y deshacer, sacar o no funcionarios, que es otra de las cosas que no ha funcionado o que ha hecho que no funcione completamente la reconstrucción con cambios. Hemos tenido muchos directores, han pasado muchos funcionarios y ha sido manoseado políticamente, lamentablemente. Finalmente, señor Berechi, en el caso de Piura, ¿cómo observa usted? ¿Hay una intervención mucho más directa, mucho más clara de parte del gobierno o los sectores ante toda esta situación que se ha venido registrando desde el comienzo de este año y ante un inminente niño global? Pienso que hemos tenido muchos idas y vueltas en cuanto a discusiones, ¿no? Entre los gobiernos municipales, el gobierno regional y diferentes representantes del gobierno del Ejecutivo.
¿no? Y eso ha hecho perder mucho tiempo, ¿no? Que la transferencia presupuestaria, que se hizo o no se hizo, la repartición de tareas y responsabilidades, de quién hace una cosa, que quién hace la otra. La verdad de la historia es que estamos parados aquí y ahora y lo que nos quedan son escasísimos meses para poder estar preparados ante la llegada del fenómeno del Niño global, que esperemos no sea fuerte y sea más bien leve, moderado. Pero hay cosas, señor Hernández, que son fundamentales, como por ejemplo darle energía a ese río para que pueda salir hacia la laguna La Niña y no se desborde en su paso por las ciudades. Es fundamental reforzar los diques de ese río para poder evitar esas inundaciones. Es fundamental resolver el tema de los aniegos en cuencas ciegas, en todos los puntos más que son más notorios, han salido en la prensa nacional las poblaciones inundadas. Es fundamental evitar la rotura o en todo caso, si se van a romper las carreteras o nos vamos a inundar, es fundamental tener planes provisionales pero algo integrales que evacúen las aguas o no interrumpan el libre tránsito de la gente, porque es lo que más nos impacta, ¿no? Y esas cosas que estoy comentando, señor Hernández, no necesariamente los piuranos estamos viendo en este momento que estén resueltos. Don Javier Bereche Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre, gracias. Muchas gracias, señor Hernández, y nuevamente un saludo para toda su audiencia. Gracias. Conversamos con el señor Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura. RCR, la red que comunica y une al Perú.